Llega la hora de trabajar con la trigonometría. La trigonometría es muy importante. Las llamadas funciones circulares, seno, coseno, tangente y alguna más que veremos, se utilizan muchísimo, no solo en matemáticas, sino también en física, en ingeniería. Veremos por qué se les llama funciones circulares. En realidad este tema va a ser bastante extenso. Antes de empezar a definir seno, coseno, tangente, tenemos que saber lo que es un radián, porque estamos acostumbrados a pensar en seno, coseno, tangente de ángulos. Pensar en grados, quería decir. Seno de 30 grados, coseno de 60 grados. Eso lo haremos habitualmente, lo haremos con naturalidad. Pero la medida natural de las funciones circulares son los radianes. Es decir, tenemos que hacer como un cambio de medida. Igual que si hablamos de milímetros, pero queremos pensar en unidades del sistema internacional y entonces tenemos que pasarlo a metros, tienes que saber moverte con los radianes, porque los radianes son la medida natural, la unidad de medida natural de las funciones circulares, seno, coseno, tangente y las demás. Entonces, imagínate una circunferencia, de radio el que sea. Tomamos dicho radio y ese radio, imagínatelo como un material que tú puedes doblar. No puedes estirar y acortar, pero sí que lo puedes doblar. Entonces, si cogemos ese radio y lo pegamos en el borde de la circunferencia dibujada, con eso hemos abarcado un cierto ángulo. Ese cierto ángulo es el radián. Es decir, un radián es el ángulo que tiene como arco la longitud del radio de la circunferencia. Este arco sobre la circunferencia tiene la misma longitud que el radio. Para conseguir eso, ten en cuenta que si yo hubiese abierto muy poquito el ángulo, tendríamos un ángulo muy pequeño. Si yo lo abro más, tendríamos un ángulo más grande. El radián se corresponde a aquel cuyo arco mide exactamente la longitud del radio. Si lo abrimos mucho tendremos una longitud muy grande, si lo abrimos poco tendremos una longitud de arco muy pequeña. El radián es aquel en el que se produce la coincidencia. El arco sobre la circunferencia mide lo mismo que el radio. Entonces, esto es independiente del tamaño de la circunferencia que nosotros dibujemos. Podemos hacerlo con una circunferencia más pequeña o más grande, pero siempre cogeríamos el radio de dicha circunferencia, lo apoyaríamos, lo pegaríamos sobre el borde, la circunferencia propiamente dicha, y obtendríamos una determinada longitud, una determinada amplitud para el ángulo de dentro. Eso es el radián. Hay una propiedad, y es que este radián, dentro de la circunferencia, está incluido un cierto número de veces. Es decir, yo ahora podría coger este arco, volver a dibujarlo aquí, volver a dibujarlo aquí y ponerlo a continuación, todos ellos, hasta que rellenase totalmente la circunferencia. ¿Sabes cuántos radianes serían necesarios para cubrir toda la circunferencia? Bueno, pues el número de radianes necesarios es 2pi. Pi es aproximadamente 3,14. Si lo multiplicamos por 2 es 6,28 aproximadamente. Lo que nos está diciendo es que este radio cabe 6 veces, 28, 6 veces y un trocito más en la circunferencia global. El ángulo entonces es un ángulo completo, un ángulo de 360 grados, y eso es 2pi. Entonces ahí tenemos la conexión fundamental. La conexión fundamental es que 2pi radianes es igual a 360 grados.
2pi radianes es igual a 360 grados. Aproximadamente 6,28 veces, si repetimos esta operación 6,28 veces, cubriríamos toda la circunferencia. El arco quedaría contenido totalmente en la línea de la circunferencia y el ángulo habría dado una vuelta completa. Por eso son 360 grados. Aquí lo que tenemos es una cuestión de proporcionalidad. Si 2pi radianes son 360 grados, 180 grados, que es la mitad de una circunferencia, ¿cuánto será? Pues si 180 grados es la mitad de 360, la mitad de 2pi es pi radianes. Entonces, estas equivalencias las tienes que recordar, porque ahora vamos a trabajar un poco en la conversión de radianes a ángulos y viceversa. Pero necesitas tener una relación básica. Puedes utilizar cualquiera de ellas. O bien 2pi es igual a 360, o bien pi es igual a 180. Ojo, 2pi radianes es igual a 360 grados, o pi radianes es igual a 180 grados. Tenemos que decir las unidades. ¿Qué sería aquí 180 grados? Pues 180 grados sería lo que llamamos el ángulo llano o el ángulo plano, que consistiría en abarcar la mitad de la circunferencia. Eso supongo que lo sabes de geometría elemental. Toda la circunferencia se ha decidido que esté dividida en 360 partes estrechitas, que son los grados, y por lo tanto media circunferencia es 180 y un cuarto de circunferencia es 90. Ahora vamos a hacer algunas relaciones básicas para convertir grados a radianes y viceversa, que es algo que tienes que saber hacer con naturalidad, especialmente con ciertos ángulos.